Y ahí, lamentablemente, sufrió un infarto que le arrebataría la vida. Hola Valis Crayolis, yo soy Eli Montserrat y para mí es todo un gusto que me estés acompañando nuevamente un capítulo más en tu podcast de confianza. Sin duda alguna, la curiosidad humana ha sido un elemento concomitante. Continuamente, el ser humano ha sentido una gran fascinación por los fenómenos paranormales y sucesos inexplicables. El día de hoy te voy a comentar algunos secretos que hay detrás del Jueves Santo y Viernes Santo, y algunas historias que me mandaron a través de mi correo electrónico. Sin más dilación, comenzamos. Sin duda alguna, la Semana Santa ha sido un elemento muy importante para los latinoamericanos. No solo eso, sino el origen de esta procede de una antigua tradición hebrea, ya que los judíos acostumbraban a cubrirse todo el cuerpo después de que habían pecado. Esto con la intención de acercarse un poquito más a Dios a través de esta muestra de arrepentimiento. Pero los judíos no eran los únicos que tenían esta tradición, ya que también los griegos, egipcios, acostumbraban a ponerse ceniza en la cabeza, esto como señal de luto o duelo. Tiempo después fue cuando la Cuaresma empezó a adquirir un significado penitencial, y después del siglo XI, la ceniza se ponía los 40 días de penitencia y conversión. Para los católicos, el miércoles de ceniza adquiere un simbolismo muy fuerte, ya que constantemente nos recuerda la fugacidad de la vida, la humildad que debemos de tener y sobre todo la penitencia, ya que nos vamos preparando para la muerte de Jesús, ya que como nos recuerda la Biblia, que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Durante todos los jueves y Viernes Santo se tiene la costumbre de no comer o consumir carnes rojas, ya que la propia carne roja hace referencia a lo que pasó Jesús en la cruz. Y algo curioso es que no es la misma Biblia quien te dice que no puedes consumir carne roja en este día, sino que más bien se trata de la institución, es decir, de la iglesia. Al paso del tiempo, se han creado diferentes tradiciones con respecto al Viernes Santo, ya que para la parte sureste del país de México, más específicamente en la zona del Mayab, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se tiene la creencia de que una persona no debe de salir de su casa, y más para la gente antigua, ya que ellos tienen rotundamente negado ir a los campos o a las milpas en estas fechas, ya que los abuelitos de Yucatán constantemente te recuerdan que en estos días, especialmente en Viernes Santo, a las 12 del día o a las 12 de la noche, a la lejanía se puede escuchar el canto de un gallo, así como también el tintineo de una campana mágica. Lo peculiar de este gallo es que solo lo podían observar las personas inocentes, como niños o adultos muy especiales, ya que se tiene la creencia de que estas milpas o montes realmente se convierten en lugares encantados. Y con encantados quiero referirme a que se abre una puerta entre el mundo de los muertos y de los vivos. Y esto me lo comentaba muy bien un nishmen o un sacerdote maya, ya que en una ocasión me tocó platicar con él y preguntarle el por qué a los niños se les prohíbe ir a la terraza a partir de las 12 del día, ya que cuando yo estaba chica y me ponía a jugar en el patio, llegaba cierta hora que mi abuelita me decía que me metiera a la casa, porque era peligroso que yo me quedara a las 12 del día en el patio. Por todas estas anécdotas que tenía de mi infancia, fue que decidí preguntarle a este Shmen, y él me respondió que efectivamente las puertas de Xibalba, que es como se conoce al mundo de los muertos, se abría, y todo ese mal aire, como se le conoce popularmente en la zona sur del país, nos referimos a los espíritus malos o simplemente dueños de la naturaleza, como pueden llegar a ser los aluches, como los conocemos aquí en Mérida, que son los duendes, o simplemente espíritus que habitan en estos lugares. Otra tradición bastante peculiar aquí en el lado sur de la República es que si una gallina ova el día jueves o Viernes Santo, estos huevos se deben de marcar y se deben de guardar. Lo peculiar de estos huevos es que no se echan a perder con el paso del tiempo como uno esperaría, sino que todo lo contrario, la yema y la clara
se vuelven polvo. Y es algo bastante peculiar, porque un huevo haría de volverse polvo por dentro. Yo recuerdo que cuando estaba chica mi abuelita hacía esta tradición y decía que estos huevitos, si tú los agarrabas, eran muy livianos, y efectivamente el huevo era bastante liviano, y si tú lo acercabas a tu oreja y lo sacudías, se podía escuchar polvo adentro. Y estos huevos podrían pasar años y años guardados y en ningún momento se iban a echar a perder. Lo curioso también radica en que estos se usan para diferentes males, ya que sirve para ensalmar a un niño llorón. Así como también si un niño ha tenido mucha calentura, se le frota el huevo alrededor de todo su cuerpo. Y no solo eso, sino que también para mal tiempo, cuando hay tormentas muy fuertes y hay mucho relámpago, mucho trueno, las abuelitas suelen colocar estos huevos en el altar, al lado de una pequeña vela blanca. También se tiene la creencia de que si estos huevos logran estallar de la nada, es porque han eliminado un mal que se encontraba dentro de la familia, ya que se tiene la creencia que estos huevos absorben todo lo negativo. Por ejemplo, si alguna familia o algún integrante de esta le están trabajando haciendo alguna brujería, este huevo va a terminar absorbiendo todo esto y se va a encargar de deshacer este mal. También comentan los antiguos de Panaba que el árbol de polmoché, que contiene una resina blanca, una resina lechosa, que para los días de Viernes Santo esta cambia su color y se tiñe de un rojizo muy intenso, y esto hace referencia a la sangre de Cristo. Otro de los momentos que se encargó de marcar mi infancia fue cuando yo almorzaba con mi abuelita, ya que mi abuelita para mí siempre ha sido una segunda madre. Y pues bueno, recuerdo que cuando me quedaba a almorzar con ella, pues usualmente aquí en Mérida suele hacer muchísimo calor y todo el año prácticamente está soleado. Es muy raro que llegue a llover, ¿no? Y especialmente para Viernes Santo, después de comer, me quedaba a platicar con mi abuelita. Y por ahí de las 2:30, 3:30 de la tarde aproximadamente, el clima empezaba a cambiar, pero de una manera muy abrupta, ya que podría estar el sol muy fuerte, pero a esa hora el clima se empezaba a nublar, empezaba a oscurecer y empezaban a cantar algunos pajaritos. Y mi abuelita siempre me decía que es porque Jesús ya había muerto. Y recordemos que se sabe que Jesús falleció aproximadamente a las 3 de la tarde. Este fenómeno no es únicamente de Yucatán, sino que también he escuchado varios relatos en donde ustedes comentan que el clima se siente más pesado, el ambiente se siente muy tenso. Hay personas que dicen que también en estos días empiezan a sentir ciertos malestares físicos. Y es curioso cómo esto empieza a cambiar a partir de las 3 de la tarde en Viernes Santo, ya que también diferentes fenómenos naturales empiezan a hacerse presentes en este día, ya que se sabe que en estos días ha llegado a temblar más de lo habitual, es decir, que se generan pequeños sismos a lo largo de toda Latinoamérica. Sin duda alguna, hay muchos misterios detrás de Viernes Santo. Y ahorita que estamos un poquito más en confianza, quiero recomendarles una serie que se llama Haunted Latinoamérica. Esta la pueden encontrar en Netflix, de hecho también les estaré dejando aquí la portada para que la vean. Y en esta serie llevan a diferentes personas que han tenido vivencias con el fenómeno paranormal. Y uno de estos es un muchacho que cuenta que cuando era más niño vivía con su abuelita. Su abuelita era una persona que se dedicaba a esto de las limpias, a esto de los trabajos para terceras personas. Y en una ocasión su abuelita le dijo que por favor, por nada del mundo, saliera en Viernes Santo. Y más si ya está atardeciendo, ya que se dice que ese día el diablo anda suelto y pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Pese a que él era todavía un chamaco, decidió ignorar todas las advertencias de su abuelita, así que cuando tuvo la mínima oportunidad, salió corriendo a escabullirse para encontrarse con unos amigos en un parque cercano a su vivienda. Después de un rato, se fue percatando de que ya iba atardeciendo, así que decidió regresar a su casa antes de que llegara su abuelita nuevamente. En eso, en una esquina empezó a escuchar un aullido. Al asomarse, se dio cuenta
que había un cachorro de color negro. Así que como niño decidió acercarse y cargarlo en brazos. Al ir avanzando con él, poco a poco se fue dando cuenta que el atardecer lo iba acompañando. Así que optó por caminar un poquito más rápido, cuando empezó a sentir que este cachorro que tenía en brazos empezó a pesar más y más y más. Llegó un punto en el que él ya no podía aguantar el peso de este animal y tuvo que dejarlo en una esquina nuevamente. Con la lástima, se despidió de aquel animalito y continuó su camino. Pero conforme iba avanzando, se empezó a sentir observado. Empezó a sentir el ambiente muy tenso. En ese momento, escuchó que algo lo estaba siguiendo detrás de él. Al girarse, se dio cuenta que aquel dulce cachorrito ya no lo era más, sino que en su lugar había un perro muy grande, de un color negro muy oscuro, con unos ojos de un rojo muy vibrante. Él se asustó inmediatamente y se acordó de lo que le había dicho su abuelita, que en estas fechas el diablo andaba suelto. Así que rápidamente corrió hacia una lámpara que se encontraba en la calle. Él pensó que con esto este animal dejaría de seguirlo, pero nuevamente se acordó que le dijo su abuelita que ni siquiera a las 12 del día uno puede estar seguro en su casa, ya que estas entidades no tienen una hora para salir. El niño, aterrado por lo que estaba sucediendo, decidió pegar una carrera lo más rápido posible hasta llegar a su casa, donde empezó a gritar con desesperación y empezar a decirle: abuelita, abuelita, ábreme la puerta. Su abuelita, al escuchar todo el escándalo, abrió la puerta y se dio cuenta que detrás de su nieto venía un perro negro. Después de este suceso, el niño empezó a tener calenturas, empezó a tener fiebre, empezó a sentirse muy mal. Su abuelita le dijo que había sido por esta situación y obviamente le pegó la regañiza de su vida por haber desobedecido, ya que en esos días se sabe que uno no debe de salir. Inmediatamente la abuelita le cambió la ropa, le puso unas vestiduras blancas, lo empezó a untar con unas hierbas, con aceite, le empezó a hacer una limpia, pero el muchacho parecía no mejorar, al contrario. Así que la abuelita lo mandó a reposar, pero al paso de los días, los fenómenos paranormales empezaron a aumentar. El niño empezaba a ver cosas, empezaba a ver sombras, y esto parecía no llegar a su fin. Y así como esta historia, hay muchísimo más y hasta muy interesantes en esta serie. Por eso de todo corazón se las recomiendo que las vean, ya que es la misma persona que relata todos los hechos que le tocó vivir. Y ahora sí, pasemos con alguna de sus historias que me mandaron a través del correo. Se los estaré dejando aquí y también en la cajita de descripción para que me mande sus evidencias o historias de algún familiar o conocido. La historia que estoy a continuación de relatarte es de Eduardo Corleone. Esto le pasó a su abuelita con un cuadro de la Virgen María. Cuando su abuelita tenía 14 años, un día su papá llegó con un cuadro de una Virgen María. La foto era la típica que conocemos, una virgencita con sus manos pegadas a su pecho. Pero esta fotografía ya estaba bastante antigua, ya que del lado izquierdo la imagen se veía bastante borrosa. El cuadro estaba muy desgastado por el paso del tiempo y bastante polvoso. La mamá agarró el cuadro, lo limpió y lo puso en un altar de la casa, como buena mamá religiosa. Al paso del tiempo, las cosas iban con normalidad, pero pasados los 2 meses, las situaciones se empezaban a complicar, ya que en el altar, en donde se encontraba esta virgen, las velas a su alrededor se derretían, como si las hubieran metido en un horno, y aparte, estas tomaban un color oscuro. Eran velas completamente blancas, pero al encenderlo y pasar un par de minutos, estas adquirían un color grisáceo, casi oscuro. También se empezaron a dar cuenta de que las flores frescas que se le ponían a esta virgen
Al día siguiente estaban completamente marchitas, y no por el calor de las velas o algo similar. Las flores estaban completamente marchitadas, como si hubieran pasado meses en esa mesa. La mamá también se empezó a dar cuenta de algo. Cuando ella se encontraba sola en una habitación, por el rabillo del ojo, podía observar cómo una sombra rápidamente pasaba. Ella pensaba que se trataba de alguna tía con la que estaba viviendo en esa casa, y al salir a asomarse, se daba cuenta que estaba completamente sola. Las tías también se empezaron a dar cuenta de estas manifestaciones, ya que varios integrantes de la familia también se fueron dando cuenta. Llegó un punto en el que esta sombra se hacía cada vez más visible, hasta tal punto que lograron identificarla como una mujer con un vestido muy antiguo, de un color negro, y esta tenía un velo en la cara que le tapaba y no le dejaba ver las facciones. Pero la abuelita de la familia, por ser una persona de una comunidad rural y por ser una persona bastante religiosa, no creía en estos cuentos. Pero en una madrugada, las cosas cambiarían. La familia escuchó el ¡ah! De la abuelita de la casa. Rápidamente fueron a ver qué pasaba y se la encontraron en la punta de la cama rezando. Al preguntarle qué es lo que le había pasado, ella dijo que la mujer de negro, la estaba jalando para tirarla de la cama. Al día siguiente, le comentaron la situación al papá de la casa, y este les dijo que esa imagen tenía algo, y a pesar de ser una virgen, no estaba exenta de cargar con energía negativa. La abuela comentó que ese día que llevó el cuadro fue porque un señor se lo había regalado muy cerca de la iglesia a la que ella asistía. Este señor le dijo que había encontrado este cuadro en una casa cerca de la arbolada, y pues la señora, al ser muy católica, la tomó sin preguntarse de dónde provenía dicho cuadro. Al pasar todo este suceso, la familia decidió dejarlo en un monte. Tiempo después se enteraron que en la casa en donde se encontraba esta virgen vivía un señor que se dedicaba a los trabajos de magia negra y brujería. Esta historia que te estoy a punto de relatar es de Jera. Hola Eli, tengo una historia que nos sucedió en Semana Santa. Yo y mi papá tenemos un taller de hace ya algunos años, acá por Apodaca. Cuando llegamos a rentar, era un terreno bastante espacioso, que antes era utilizado para la siembra y también para la compra y venta de ciertos animalitos, así como cabritos, cochinitos, entre otros. Al llegar, mi papá y yo nos encargamos de limpiar todo el terreno, ya que todavía se encontraban algunas pieles de esos pobres animalitos. Mi papá y yo adecuamos el lugar muy sencillo, pero muy bonito para hacer un taller. Tiempo después llegaron más renteros, y cuando nos dimos cuenta, todos los locales ya se habían ocupado. Los negocios estaban llenos, y aparte el negocio de autopartes y fabricación de tarimas ya estaba creciendo. Atrás de los negocios se encontraba un árbol muy grande, y bajo un nogal había un pequeñito altar, ya bastante viejo por todo el paso del tiempo, con flores ya marchitas. Total, que en una semana de Semana Santa, todos se tomaron los días festivos, a excepción de mi papá y yo, porque esa semana teníamos un trabajo pendiente por entregar. Nosotros teníamos una mesita, y encima de esta teníamos una cubeta que tenía la capacidad de 4 litros aproximadamente. De pronto, vimos cómo esta cubeta se movió del centro de la mesa hacia la orilla de la misma, y de ahí se cayó como si alguien lo hubiera empujado. Mi papá y yo nos quedamos sorprendidos por lo que acabábamos de presenciar. Decidimos no darle mucha importancia. Pensábamos que se podía haber tratado de algún desnivel de la mesa o algo por el estilo. Y unas horas después, escuchamos como alguien estaba arriando un cabello en la parte trasera del terreno. Se oyó como claramente un señor de voz muy gruesa se reía. Mi papá me volteó a ver y me dijo: ¿escuchaste eso? Yo le respondí: sí,
pero no hay nadie más. En ese momento sentimos como un escalofrío recorría todo nuestro cuerpo. Al pasar los días, mi papá decidió preguntarle a un señor que ya llevaba bastante tiempo y le dijo que el antiguo dueño solía pasear con sus caballos en la parte trasera del terreno, ya que este era un lugar muy grande. Para atrás hay un lago artificial de unos terrenos campestres y ahí, lamentablemente, sufrió un infarto que le arrebataría la vida. Por lo que en ese momento, mi papá y yo pensamos que el espíritu de este señor estaba ahí, ya que este lugar había sido uno de los más bonitos y felices para él cuando se encontraba con vida. Antes de continuar, quiero agradecerle muchísimo a Jera y Eduardo por habernos compartido esas experiencias. Sin duda alguna, Semana Santa tiene muchos misterios que develar a su alrededor. Estos días están llenos de misterio, ya que también se comenta que en estos días la gente es más propensa a sufrir accidentes. Pero esto puede tener fácilmente una explicación lógica, una explicación racional, ya que como son días feriados y en muchas escuelas les dan puentes a los alumnos, pues la familia aprovecha salir a una playa cercana o a un lugar turístico para pasar estas pequeñas vacaciones. Y por eso es que luego pasan más accidentes de tráfico, como pasaría a lo mejor en otras fechas festivas, como Navidad o Año Nuevo. Pero hay otra gente que relaciona todos estos accidentes con la muerte de Cristo, ya que se comenta que en estos días el diablo aprovecha salirse, ya que éste tiene puerta abierta para andar rodando todo el mundo. Otro secreto de voces es que la gente que se dedica a esto de las artes oscuras de la magia negra agarra estas fechas, ya que son fechas con mucha energía, con mucha carga negativa, y lo aprovechan para empezar a trabajar. Lo mismo que haría en fecha de Día de Muertos o de Halloween. Por eso hay gente que recomienda que en estos días hay que cuidarse muy bien, porque uno es más propenso en estas fechas y los trabajos se hacen con mayor fuerza que cualquier otro día del año. Mi nombre es Eli Montserrat y de todo corazón espero que hayas disfrutado este contenido, ya que te lo hago con muchísimo cariño. Recuerda que también tengo diferentes redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y también tengo TikTok. También me puedes encontrar en todas las plataformas de podcast, sea Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, en todo lo que termine en podcast. Me puedes encontrar como Eli Montserrat, corazón de melocotón. No olvides taparte muy bien tus patitas en las noches para que no te las vaya a jalar. Pierna izquierda y sin brazos se quedó y el diablito seguía bailando. En una noche de luna debajo de la cama, saliendo grito loco, buscando la guitarra y bailaba y cantaba y gritaba y decía, donde la guitarra se quedó.